Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos a tu podcast favorito. Bienvenido. Cristo perdido en el templo. Se perdió. Quinto misterio. Quinto misterio. El niño perdido hallado en el templo. Es correcto. Parece como un misterio. Contemplamos el quinto misterio. ¿Tú vas a guiar el rosario En hoy? este episodio 56. ¿Vamos a rezar el rosario hoy? No, vamos. Vamos a entrar o seguir el camino, obviamente, de los misterios cristológicos de la vida, mucho que tiene que ver al inicio de la vida de Cristo, para entender este personaje, esta persona, tanto humana, tanta divina. Y esto es un pasaje muy interesante. Gus, nos vas a hablar en el siguiente episodio 57 sobre la vida oculta de Cristo. 30 años donde no se dice nada sobre la vida de Jesús, ¿no? No se dice nada y se dice todo. Yo a veces me cuestiono, como, a ver, los que escribían los evangelios, ¿no podían haber escrito algo más? Sí, bueno, de la vida privada no hay que adelantarnos. Sí, por eso, pero bueno. Pero no lo conocían, además. Se me hace que lo conocieron después. Pues que iban a andar escribiendo. No, pues pregunta a María si sacaba dieces. Yo creo que Juanito pudo haber preguntado, ¿no? Si sacaba dieces en hebreo o... Ahorita vamos a ver que a los 12 le sabía más que los profesores. Le iba muy bien Le iba muy bien en hebreo y en griego. En la escuela. Bueno. Hay un salmo, y me acuerdo cuando fui a Jerusalén hace 10 años, a Israel. Nuestro guía, que era un habibi ahí de Habibi. chistosísimo, Ramses, ¿no? Y la primera cosa que hizo cuando estábamos en el autobús subiendo hacia Jerusalén desde el aeropuerto de Tel Aviv, sacó la Biblia, ¿no? Y leyó este salmo, el inicio de este salmo, Salmo 122, ¿no? Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificado como ciudad compacta, bien unida. Este salmo que rezaban los judíos mientras... ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¡Ey! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Pero... Ahí está. A ver, para la historia, yo no estaba viendo a Gustavo, pero lo vi con la cara de voy a cantar algo y dije, oh boy, ¿qué viene? Ahí está. Ahí está, la alegría que los judíos tenían al ir a celebrar la fiesta de Pascua, porque tenían la obligación, el derecho, obviamente, para ir a celebrar la Pascua, memoria de las grandes acciones de Dios en la liberación del pueblo de Israel de Egipto, el gran éxodo que inició con grandes signos y portentos. Y ya estamos otra vez regresando nosotros, Cristo, en un momento que San Lucas habla de la niñez, la juventud de Cristo. Y estamos otra vez situados sobre esta montaña de Jerusalén. Y vamos a ver y rezar y acompañar a la Sagrada Familia haciendo la peregrinación, perdiendo a Jesús, volviendo a encontrarlo en una situación, yo diría, que no hubiéramos esperado ni siquiera los papás de Jesús, y que sí nos deja perplejos este evento en la vida de Cristo, la relación con su Padre, un posible acto de desobediencia, pero en fin de cuentas vemos a alguien, un joven sumamente consciente de su misión a la cual ha sido enviado a cumplir. Y vemos como el corazón de Cristo nos invita, como dice el Salmo 84, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 afuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Yes, my brother. Yes, my brother. Vamos al pasaje bíblico. Lucas 2, 41 a 50. Cristo perdido y hallado en el templo. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iban en la caravana, anduvieron camino de un día, y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén.
Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre?» Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. And this is the word of the Lord. Amen. Hallelujah. Oye, ¿cómo que por qué me buscaban? Dice el Señor. ¿Cómo que por qué me buscaban? El niñito nomás. Yo me acuerdo cuando me perdía cada rato en el súper. A los 12 años también. Me iba por allá a la zona de juguetes y luego no encontraba. Solo que yo tenía el descaro de ir al altavoz a que me nombraran. Yo no me asustaba, ni lloraba, ni nada. Cuando me perdía en las tiendas, nomás iba con el señor del micrófono, ya sabía. Les decía que si podían anunciar a mi mamá. Y ya, señora Arcelia, puede venir a recoger a su hijo. Gustavo. Y ya, iba por mí. Lo hemos pillado robando unos juguetes. Pero en ese tiempo no sé por qué no había altavoces ahí. Altavoces en el templo. No, a ver, entramos ya en este primer punto. Esa relación íntima, importante que va a existir entre Jesús y el templo. Jesús sabemos que será el nuevo templo, ¿no? Pero esa nueva presencia real, porque es Dios. Pero cómo eso se va dando paulatino, y Cristo mismo le da una importancia particular al templo. De hecho, este es el único evento, como dijiste en la introducción, John, de la vida oculta. O sea, 30 años, vamos a hablar del siguiente episodio, pero 30 años, y se rompe ese silencio para hablar de este momento a los 12 años, ¿no? Uh-huh. Qué importante tiene que ser el templo en la vida de Cristo, en la vida de José y María. Primero, para hacer su peregrinación anual, cosa que hacía todo judío fiel. Uh-huh. Pero segundo, qué importante este momento particular en el que Jesús, a sus 12 años, se hace presente, se pierde, vamos a ver por qué se pierde, ¿no? Y se queda con los maestros, con los doctores de la ley, con los profesores, sacerdotes de la época, ¿no? Qué importante es el templo. Ya lo habíamos visto en Zacarías, ya lo habíamos visto en otros personajes, pero ahora comenzamos a ver esta relación que se va a ir mezclando hasta el punto de que Jesús sustituye el templo. Y tú has dicho mucho en este podcast que el templo tiene un rol, y tiene todavía políticamente, creo que hoy en Jerusalén, tiene un rol fundamental en la concepción religiosa de los judíos y de los israelitas hoy en día, de la centralidad del templo, donde pueden ofrecer sacrificios, donde está la presencia de Dios. Y Cristo ya lentamente va a empezar a mover el enfoque, ¿no? Que ya esto no va a ser el único o el lugar de encuentro con Dios, sino que veremos más en Juan 4, que Cristo ya va a querer empezar a no querer fijar las cosas en monumentos, estructuras, edificios, sino en Él, uh-huh. en espíritu y verdad, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que Cristo vino a fundar y empezar un movimiento, no un monumento. La religión, la comunidad, ¿no? Vamos a ver un pasaje también interesante cuando la nueva iglesia que se empieza a formar después de la resurrección de Cristo, habrá un momento de movimiento profético y poético casi, ¿no? Los discípulos de Emaús, ¿no? Que Lucas 24, tienen las espaldas, de hecho, hacia Jerusalén. Caminan lejos de Jerusalén, están en movimiento, ¿no? Y Cristo es ahí. Cristo no los va a encontrar en el templo, sino en el camino, y les explica las escrituras en el camino, ¿no? O sea, cosa que estaba reservado al templo. Exacto. O a la sinagoga. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, es importante solo entender que Cristo vino a empezar un movimiento en tu vida, y cada vez que queremos construir monumentos, ¿no? Al pasado, Cristo viene a sacudir los corazones con sus preguntas. Sí, también es importante para que entienda la gente en la tradición judía por qué hasta este momento nos hablan de que Jesús va al templo. Exacto. Y es porque tiene la edad. Uh-huh. Ha cumplido la edad ya en la que los niños tienen que empezar a ir. No casi, bueno, falta un año, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero ya también lo empiezan a llevar para formar parte de esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Exacto. Hemos escuchado el bar mitzvah, ¿no? Bar que mitzvah. Es a 13 años ya era un niño, estaba considerado como un adulto pleno, y de poder participar en la religión judaica. Menciona el texto, ¿no? Que tenían que subir todos los años a la fiesta de Pascua, ¿no? Había 3 fiestas grandes
este año litúrgico de los hebreos, ¿no? La fiesta de Pascua, que hemos meditado en este podcast, de cuando Dios libró al pueblo, ¿no? El Pesaj. La fiesta de los panes ácimos, que siempre ocurre una semana después de Pascua. El Matzah. El Matzah. Y la fiesta de los tabernáculos, El ¿no? Sukkot. El Sukkot, ¿no? De gente viajando en el desierto y que vivían en estos tienditas. No vamos a entrar en detalle de cada uno. Lo más importante fueron a la fiesta más importante, que era la Pascua. Un recuerdo de este gran evento de que Dios libró al pueblo. Y vemos entonces que la Sagrada Familia está de nuevo en peregrinaje, entrenando, obviamente, al niño Jesús a esa religiosidad, no solo cultural, sino es una piedad personal, una devoción. Hemos visto un alumno muy apasionado en Jesús, querer saber también y empaparse de las Escrituras y la tradición de los judíos. Sí, y esta fiesta era particularmente importante litúrgicamente hablando para los judíos, porque en la fiesta de la Pascua se recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto, ¿no? Cristo, al presentarse ahí, en este momento, y empezar a cuestionar a los maestros, que vamos a ver ya en el siguiente punto, Cristo ya está haciendo un statement de que Él es el verdadero y auténtico liberador y que el Egipto del que tenemos que salir no es un lugar físico, sino es un lugar existencial. Exacto. Es nuestro pecado. Él es el verdadero liberador. Él es la plenitud de Moisés, de los profetas, de la ley, del templo, de todo. Exacto. ¿No? Y por eso en la fiesta más importante se hace presente públicamente, ¿no? También. Y vamos hacia este segundo punto de Jesús y los maestros. Muchas veces he leído inclusive en tratados teológicos donde quisieran pintar a Jesús como un revolucionario, ¿no? Otra vez ¿no? con el revolucionario Y anarquía y tal. Ya pues. Según yo, es más disruptivo Jesús y no en mal plan, sino dice con sus preguntas, y veremos la importancia de las preguntas para la cultura judía, pero sí vemos en Jesús, en este pasaje, un celo que le consumía para la casa, por la casa de su padre, ¿no? Que luego llevará también a tumbar las cajas de monedas más adelante, pero veremos también en Jesús que quiere romper, ser disruptivo en buen plan de esos monumentos que hemos creado en el pasado, cuando Cristo y Dios nos quiere moviéndonos hacia adelante, siguiendo en la historia de salvación. Sí, interesante que volviendo a la historia, vemos que pues, José y María iban en una caravana, ¿no? Iban en un grupo. Obviamente, si iban a una fiesta litúrgica, podemos hablar de una peregrinación. Ya hemos hablado de la diferencia muchas veces entre viajeros y peregrinos. Estos eran peregrinos. Pero la característica quizá más particular, y este evangelio lo pone mucho de relieve, es que el peregrino viaja con Jesús. Cuando ellos van de regreso y se dan cuenta que Jesús ya no está en la caravana, es que ya dejó de ser una peregrinación. Porque cuando Jesús ya no está entre ellos, pierde el sentido el caminar. Cuando caminas sin Jesús, caminas hacia ningún lado, ¿no? Existencialmente. Sí. Y entonces es cuando se dan cuenta que Jesús no está entre ellos, la peregrinación se acabó y hay que reordenar nuestro camino. Exacto. Y es por eso que vuelven al templo, ¿no? Vuelven al templo. Mientras que hacía el joven Jesús, ¿qué andaba haciendo? Jesús no estaba sentado, pero no callado, ¿eh? Estaba sentado. ¿Qué andaba haciendo? Él estaba en medio en el templo. Eso, para entender bien lo que estaba pasando aquí, hay que entender un poquito el sistema educativo, ¿no? El SEP, ¿no? ¿De la SEP? De la SEP, ¿no? El sistema de la SEP judía. SEP judía, por así decir. ¿Cómo era? Ellos tenían sus escuelas en la Talmud Torah, ¿no? Que es la escuela de la Torah, ¿no? Todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Todavía hoy se ve el maestro con los pequeñuelos todavía caminando por Tierra Santa. Todavía hay, ¿eh? Sí. Entonces hay un maestro, un fariseo, pero alguien sabio en las cosas de la ley, la cultura hebrea, ¿no? Entonces, en esas épocas, y todavía hoy, la educación de los niños judíos consistía en asistir al Talmud Torah, ¿no? Donde los niños hebreos aprendían y memorizaban cada detalle del Torah y de la tradición. Shema Israel Adonai. No. También ahí aprendieron la lengua y cultura hebrea, porque obviamente estaba en un contexto como hoy de pluriculturalidad. O sea, los griegos y romanos tenían su especificidad, ¿no? Y lo interesante de esto, parte de esa cultura era el método didáctico que usaban los maestros, ¿no? No queriendo solo una memorización de los textos, los maestros querían asegurar que los niños habían asimilado en su corazón el texto, el significado, ¿no?
Entonces, normalmente abría la clase con una pregunta, ¿no? Que podía causar un debate. Eso lo vemos frecuentemente en los fariseos que ponían preguntas a Jesús en su ministerio. Eran expertos en esto, ¿no? Vamos a poner una pregunta que pone a prueba tanto al discípulo, tanto al maestro Jesús. Y entonces para Jesús era pan de todos los días. Él esto lo estudié desde niño. Y el alumno tenía que responder a la pregunta no con una respuesta ya hecha matemática, de la despensa, por decir, ya memorizado antes, como Gus, a veces 2 horas antes del examen se inicia a estudiar y sacas 10. Es correcto. Pero tienen que responder con una pregunta que contiene la misma pregunta, pero llega, por así decir, de otra parte. Te explico, ¿no? El maestro podría preguntar, ¿qué es 2 más 2? El alumno puede responder 4, pero debería responder qué es 8 menos 4, ¿no? Entonces, él dice que no solo... la respuesta es... llega al mismo resultado, pero demuestra que ha entendido cómo hacer la operación matemática, ¿no? Entonces, eso aplica también en el estudio del Talmud. Entonces, por así decir, sabiendo formular las preguntas en tu vida, también las respuestas ya van a sobrar, ¿no? Entonces, busca las respuestas, inicia con formulando las preguntas. Y vemos que Jesús también era un excelente estudiante. Y lo que asombraba a los maestros en el templo eran sus preguntas, ¿no? Y sus respuestas. Y aunque no sabían, la palabra eterna estaba sentado en medio de ellos, ¿no? La palabra que había tomado carne, la palabra que desde el inicio había dado aquella ley mosaica que tanto les costaba seguir, ¿no? Y ahora la ley, la palabra y el amor se habían hecho carne en esa persona que es Cristo. Ya decía yo que esas estrategias que usó después para su evangelización venían de ahí, ¿no? Exacto. La típica de, oye, ¿quién es mi hermano? Uh-huh. Iba un hombre caminando. Exacto. ¿no? E hizo esto y aquel hizo otro. Ajá. Yo les pregunto, Exacto. ¿cuál es el buen samaritano? Uh-huh. ¿no? Así enseñaba Así Jesús. enseñaba, sí. Con preguntas. Sí. Cuando estaba preparando este podcast, este episodio, hay una página dedicada a las preguntas de Jesús, ¿no? Podría ser un buen libro. Uh-huh. Pero las preguntas de Jesús... Y había como 50 pasajes de Mateo, de Marcos, Juan, de pura pregunta de Jesús, ¿no? Y los fariseos le preguntaban y él les contestaba con una pregunta. Por eso no se lo podían apepenar. Sí, imposible. Eso se lo quisieron agarrar 2, 3 veces y no hallaban por dónde. Sí, pero la idea es que a veces buscamos como respuestas hechas aquí está la respuesta, ¿no? ¿Qué hago para vivir mejor esta virtud? ¡Pum! 3 steps para vivir mejor la castidad. Sí. Ahí está. No. O sea, ¿por qué quieres vivir mejor la castidad? ¿no? Ándale. O sea, que Dios también te pregunta a ti porque pues vas más al corazón en vez de la mente, ¿no? Y creo que cuando tú te asombras y te maravillas para algo es porque no solo pegó tu inteligencia, sino pegó también tu corazón. Yes, my brothers and sisters, yes. Y Jesús habrá tocado muchos corazones, no solo de los maestros, sino también de sus papás. Porque todos estaban como, ¿qué onda con este niño? Vamos a este tercer punto, ¿no? Jesús y su padre, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Imagínate, a mí siempre me ha impactado y me pregunto, ¿qué pasó en el corazón de María y de José en el momento en que se dieron cuenta que el niño no estaba? O sea, 12 años. Los que han tenido la gracia de ir a Jerusalén, eso es un mercado, o sea, a mí me daba miedo entrar ahí a mis 32 años. Sí. O sea, eso es... Griterío. Un griterío por todos lados, gente vendiendo, un mercado. Sí. Jesús, 12 años. Imagínate, llevaban ya un par de días en la caravana. Estresados. Y de repente, ¿no? También acontecía en esa época que solían caminar a veces divididos los hombres y las mujeres, ¿no? Dentro de la caravana. Yes. Entonces, lo más probable es lo típico, que María debe haber dicho, pues seguro el niño está con su papá. Y José habrá dicho, seguro el niño está con su mamá. Y mientras le dieron, ¿no? Sí. Sorpresa, cuando se habrán juntado. ¿Y dónde está Jesús? Sí. Pensé que estaba contigo. No, pensé que estaba contigo. Pensé que es una prima, pues primos y empezaron a preguntar y no está, ¿no? Sí. No sé si habrá sido causa de conflicto entre ellos. Sí. Pues, ¿quién era el responsable? José, María, los primos, la tía. ¿Quién fue? No sé si habrán buscado un culpable o si simplemente se habrán lanzado corriendo de regreso a Jerusalén. El punto es que es una escena bonita de contemplar, porque yo me imagino también José y María en su humanidad,
en su realidad. En su matrimonio. En su matrimonio, preocupados, ansiosos, nerviosos, asustados. Sí. Y bueno, es así como regresan, ¿no? Y cómo se encuentran ese niño en el templo, es sorprendente. Tranquilo. Y además como confiado con su respuesta, ¿no? Si yo hubiera contestado a mi mamá a esa época, ¿por qué me buscas? El chanclazo que me esperaba. Chanclazo. ¿Por qué te busco? A lo mejor porque tienes 12 años. ¿Cómo que por qué te busco? Vemos en Jesús, obviamente, una gran conciencia de su misión y un celo, ¿no? Vemos también esos adolescentes que también tienen grandes ideales para salir y sí ser parte del cambio y no solo parte del problema. Y Jesús también representa... hemos contemplado mucho a esta figura de Ezequiel en una de sus visiones, un profeta que mencionó que la presencia de Dios había salido del templo en un cierto momento durante el exilio. Y ahora vemos regresar en la forma de Jesús, niño, adolescente, regresar a esa presencia, ¿no? Y está intentando decir, mi obra ya empezó. Esa impetuosidad, esa pasión que encontramos en los adolescentes. Y a veces tuvo en su momento también que regular y decir que, bueno, no es mi hora, es un anuncio de lo que Dios me está llamando a hacer. Y la presencia en el templo ya es un señal de lo que será más adelante su misión, tanto con los fariseos, tanto con los gentiles, con otros judíos. Entonces, él se somete otra vez. Vamos a concluir. Jesús se somete a la voluntad de sus padres, aún perplejos y confundidos por las acciones de Jesús. Esas acciones y gestos de Jesús muchas veces van a generar rechazo, confusión e inclusive enojo en muchas personas que encuentran, ¿no?, a esta figura de división. Sí. Pero vemos como María, aún en su angustia, sabe contemplar y ponderar esas cosas en su corazón. Actitud fundamental para todos aquellos que quieren ver a la acción de Dios en las historias de su vida. Yes, my brother. Rezamos, my brother, para concluir este episodio. Padre Dios, lléname de celo, amor, pasión y deseo para tu casa, las cosas de tu casa. Que mi único deseo sea encontrarte en tu casa y en tu presencia, y que los demás tengan también la misma experiencia. Ayúdame a abrazar el silencio tremendo de mi vida ordinaria, el plan que a veces se desarrolla más lento de lo que quisiera, pero que va al paso de tu plan eterno. Amén. Amén, my brothers. Muchas gracias, gente. Nos vemos en el siguiente episodio, Jesús en la vida oculta. Hasta entonces. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.